Hola, hoy nos adentramos en un capítulo, yo diría que clave de La psicología del dinero de Morgan Housel. Es el capítulo 12, se titula Sorpresa, y toca un punto muy interesante: cómo usamos la historia, que es el estudio del cambio y lo inesperado, como si fuera un mapa fiable para el futuro. Sobre todo en finanzas, ¿no? Es una observación buenísima. Y ahí está el quid de la cuestión, porque, como dice Scott Sagan, un profesor que Housel cita, dice, todo el tiempo pasan cosas que nunca antes habían sucedido. Tal cual. Y este capítulo va justo de eso, de por qué confiar ciegamente en el pasado para predecir el futuro financiero es bastante peligroso. Claro, porque, a ver, no es como la geología, ¿verdad? Donde las reglas son más o menos constantes. Exacto. Aquí hablamos de invertir, y eso implica personas, emociones, información que a veces no es completa. Vamos, que no somos hojas de cálculo. Para nada. Así que, venga, vamos a explorar esta idea. La historia como el estudio de lo imprevisto. Pues Housel arranca diciendo que los eventos más importantes, los que de verdad cambian las reglas del juego en la economía y en los mercados, son casi siempre sorpresas. Sorpresas mayúsculas. ¿Piensas en la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el 11S? Efectivamente, nadie los vio venir con precisión. Son, lo que se llaman valores atípicos o eventos de cola. Tienen un impacto desproporcionado. ¿Y cómo lo ilustra Housel? ¿Pone algún ejemplo concreto? Sí, usa uno muy potente. La cadena de consecuencias que empezó con el 11S. A ver, Ese atentado llevó a recortes de tipos de interés muy fuertes. vale, Esos tipos bajos ayudaron a inflar la burbuja inmobiliaria. que explotó en 2008. Exacto. Y provocó la crisis financiera global. Pero Housel va más allá, dice que incluso se pueden trazar conexiones con problemas actuales, como la enorme deuda estudiantil en Estados Unidos. Ostras, es una cadena larga. No es una conexión obvia, desde luego. No, pero demuestra cómo un solo evento impredecible puede cambiar el panorama durante décadas. Es tremendo. Y también menciona figuras clave, ¿no? Como Hitler o Bill Gates. Sí, dice que su simple existencia, o su ausencia, que era algo imposible de predecir, podría haber cambiado radicalmente el siglo XX. Son los famosos cisnes negros. Eventos totalmente inesperados, pero que lo ponen todo patas arriba. Y eso nos lleva a otro punto: los límites de nuestra propia experiencia y de los modelos que creamos basados en esa experiencia. Claro, porque haber vivido una crisis no significa que sepas cómo será la siguiente. Exacto. Housel cita a Michael Batnick, que se preguntaba si la próxima subida de tipo se parecerá a las anteriores, y la respuesta, según Housel, probablemente sea no. Las condiciones cambian. Me recuerda el ejemplo que pone del reactor de Fukushima. Ah, sí, muy bueno. Estaba diseñado para aguantar el peor terremoto registrado hasta entonces. Claro, el histórico. Pero nadie pensó que el siguiente podía ser aún peor. Asumir que el pasado marca el techo de lo posible es un error, ¿no? Totalmente. Es ignorar la naturaleza misma de la historia, que siempre llega a algo sin precedentes. Y a eso, ojo, hay que sumarle los cambios estructurales. Cambios estructurales, ¿a qué se refiere? Pues a cambios profundos en cómo funciona la economía o los mercados. Piensa en la invención de los planes de pensiones tipo 401(k) en Estados Unidos. Cambió radicalmente cómo ahorra la gente para jubilarse. Ya. O el boom del capital riesgo. O cómo sectores enteros nacen y mueren. Todo eso hace que estrategias que funcionaron antes, pues dejen de funcionar. Como las de Benjamin Graham, ¿no? Que él mismo reconoció que ya no eran tan útiles. El propio Graham, sí, el padre del value investing. Admitió al final que analizar empresas al detalle como él hacía décadas atrás ya no daba los mismos frutos. Y aquí entra la frasecita. Esta vez es diferente. Esa, John Templeton decía que eran las palabras más peligrosas en inversión. Pero Housel le da una vuelta. Sí, matiza. Dice que Templeton tenía razón en general, pero que a veces, de verdad, sí es diferente, por esos cambios estructurales. Ignorarlos es un riesgo. Entonces, ¿cómo usamos la historia bien? Si no podemos fiarnos ciegamente, pero tampoco ignorarla. Pues Housel dice que con matices. Cuanto más atrás miremos, más generales tienen que ser las conclusiones que saquemos. A ver, explícame eso. Quiero decir, los patrones generales del comportamiento humano, la codicia, el miedo, cómo reaccionamos a los incentivos, eso sí parece bastante estable a lo largo del tiempo. La psicología humana, digamos. Eso es. Pero las tendencias específicas de un mercado concreto, las relaciones causa-efecto detalladas, la valoración de una industria hoy, eso está cambiando todo el rato. Entiendo.
La historia nos da contexto sobre cómo somos, cómo reaccionamos, pero no un GPS para saber exactamente qué va a pasar mañana. Exactamente. El gran mensaje del capítulo es: hay que asumir la incertidumbre. La sorpresa no es algo raro, es parte del juego, es la norma. Y esto me lleva a pensar en otro concepto del libro, lo del margen de error. Claro, conecta directamente. Si aceptamos que las sorpresas van a ocurrir y no sabemos cuáles serán, ¿qué hacemos? Pues prepararnos para ellas, supongo. Precisamente. Si el futuro es sorprendente por naturaleza, nuestra planificación tiene que ser flexible. Tenemos que poder aguantar distintos escenarios, no solo el que nos parece más probable. No se trata tanto de adivinar la próxima crisis. No. Se trata de ser lo bastante robustos financieramente como para sobrevivir a ella, venga como venga. Me parece una conclusión muy práctica, la verdad. Quizás la pregunta que nos deja este capítulo no es tanto ¿cuál será la próxima sorpresa gorda?, Sino más bien, sino ¿cómo monto mi estrategia financiera y mi mentalidad para poder aguantar cualquier sorpresa que traiga el futuro? pues ahí lo has clavado. Esa es una reflexión fundamental para cualquiera que se mueva en el mundo del dinero. Una pregunta para darle vueltas, desde luego.